Up next on Hudson Church. El comportamiento de ciertos animales, podríamos sacar muchas enseñanzas útiles para nuestras vidas. Hay un método de enseñanza que es muy efectivo. Este método se viene usando, yo creo que desde siempre, pero no tengo así como un dato real o fijo. Y este método de enseñanza es el ejemplo. El ejemplo es buenísimo para usted aprender algo y el ejemplo es buenísimo también para usted enseñar algo. Mira que lo primero que aprenden los niños o imitan los niños es a través del ejemplo. Nos guste o no, es lo primero que ellos imitan y lo primero que hacen es lo que ellos ven en la casa o ven con sus padres. Entonces, si la niña ve que la mamá le da hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y hasta abajo, tarde que temprano la niña también va a estar dándole hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y hasta abajo. Si el niño ve que el papá se arrodilla antes de irse para el trabajo, y todos los días el niño ve que el papá se arrodilla antes de irse para el trabajo, antes de salir de la casa, tarde que temprano el niño también va a empezar a arrodillarse antes de irse de la casa. Amén. Entonces, el ejemplo es bien importante. Y lo que dije hasta abajo es verdaderamente, o sea, es cierto. El sábado pasado estaba en un almuerzo y un varón me contó eso, de que la abuela de una niña se puso a bailar hasta abajo. La niña tiene 2 años, minutos después la niña estaba bailando hasta abajo. Pero esas cosas pasan, hermano, no se me asuste. Ahora, el ejemplo es algo que le da fuerza o respaldo a nuestras palabras. Por más que nosotros gritemos, por más que nosotros tengamos conocimiento y lo queramos compartir, al final se va a hacer lo que nosotros hacemos. Eso es una realidad. Mira, Albert Einstein, le pido perdón por la pronunciación, no lo busquen en la Biblia porque tampoco lo van a encontrar. Pero este señor es bien importante en la vida en la humanidad. En la historia de la humanidad, este señor es importante porque él inventó o tiene unos inventos bien importantes que nos han ayudado a desarrollar la vida. Mira, él inventó la cámara digital, los paneles solares, la bomba atómica, el rayo láser, el microondas, la televisión. Entonces es un hombre que uno lo puede, tiene algo que decir. Y él dijo la siguiente frase, abro comillas: educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única. Indudablemente esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente nos daba enseñanzas con sus sabias palabras llenas de poder, llenas de autoridad. Él no solamente era unos buenos mensajes, unas buenas parábolas, no. Él todas esas palabras las respaldaba con un buen ejemplo. Con hechos, con acciones y siempre dándonos un buen ejemplo. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. Y el ejemplo que Él nos dejó, ¿para qué es? Para que sigáis sus pisadas. Mira lo que dice el versículo 22. El siguiente, por favor, y dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Estas son cosas que nosotros debemos de imitar de nuestro Señor Jesucristo. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Estas cosas deberíamos de imitarlas nosotros también. 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo
Mira el lenguaje que usa aquí la palabra de Dios para hablar de nosotros y hace un ejemplo, una comparación, dígase metáfora con las ovejas. Están hablando de nosotros, dice que nosotros nos descarriamos como ovejas, o sea, nos están haciendo una comparación con las ovejas y me parece que es una comparación muy acertada que nos comparen a nosotros con las ovejas. Y vamos a analizar a las ovejas es un animal que no tiene colmillos ni tiene garras, a las ovejas la tiene que defender el pastor. Las ovejas cuando se ensucian y están así llenas de pelo y todo, a las ovejas no se pueden limpiar ellas solas, las ovejas las tiene que limpiar el pastor. Y las ovejas no es el animal más inteligente que digamos, por lo contrario, las ovejas son como medio tontas, entonces las ovejas tienen que ser dirigidas por el pastor. Si una oveja sale corriendo y se tira por un abismo, todas se van detrás y también se tiran sin preguntar por qué, sin ninguna razón. Entonces que nos comparen o nos llamen ovejas no es muy halagador que digamos, pero es muy real. ¿Por qué? Porque nosotros solo y únicamente solo podemos estar seguros, estar limpios y tomando buenas decisiones si estamos siendo dirigidos por nuestro pastor. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Cuando hablo de pastor me refiero a Jesucristo. Jesucristo dijo que Él es el buen pastor y que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y eso fue lo que Jesús hizo. Él dio su vida para que nosotros, sus ovejas, tengamos vida. Inicié esta introducción tocando 2 puntos. 1, inicié con el ejemplo y 2, seguí hablando de los animales. ¿Para qué? Para llegar al título. Este es el título del mensaje en esta tarde, Nicole, y el título del mensaje es Ejemplo Animal. Hermano, ustedes saben que si nosotros analizamos el comportamiento de ciertos animales, podríamos sacar muchas enseñanzas útiles para nuestras vidas. Y por extraño o nuevo que sea por usted, déjeme decirle que en la Biblia encontramos muchas referencias que la Biblia nos hace que usan animales o para darnos un ejemplo o para darnos una enseñanza o para hasta hablar de una misma promesa, así sea de una promesa misma, perdón. Entonces muchas veces nosotros nos queremos poner muy exigentes, nos queremos poner muy espirituales a la hora de recibir un mensaje de parte de Dios. Yo solamente escucho a los apóstoles porque los apóstoles tienen una revelación verdadera. O yo solamente escucho hombres que usen corbata porque ellos se visten con santidad. Pero hermano, hay mucho charlatán que usa corbata también. Hay unos que empiezan a preguntar mucho. ¿Y a cuántos seminarios tú has ido? ¿Y a qué asamblea o concilio tú perteneces? ¿Y cómo es que se llama el instituto donde tú estudiaste? Perdón, ¿cómo es que se llama tu pastor? Ay, pero él estuvo en la cárcel. Bueno, yo también. Pero si en vez de ser tan exigentes o solicitar tantos requisitos, solamente estuviéramos atentos a escuchar la voz de Dios. Si solamente estuviéramos atentos a escuchar la voz de Dios. Mire, yo le aseguro que Dios podría hablarnos a través de una pequeña, insignificante hormiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, no quiero decir, hermanos, que con esto nosotros no tengamos cuidado con quien escuchamos. Tengo que aclararlo, tenemos que tener cuidado a quien le prestamos los oídos, a quien escuchamos, porque una de las señales antes del fin es la apostasía y hay mucho charlatán, como dije anteriormente, en estos tiempos estamos viviendo las señales, estamos en los últimos tiempos y hay que tener cuidado. Pero en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice examinarlo todo. Diga conmigo, examinarlo todo y retener lo bueno. Inclusive, hermano, les digo con mucha humildad y con mucho respeto, todo lo que yo diga, siéntanse libres de examinarlo a la luz de la palabra. Amén, porque eso es lo que dice la Escritura, examinarlo todo. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 30, versículo 24. Mira lo que dice la palabra. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Versículo 25. Las hormigas, pueblo no fuerte
y en el verano preparan su comida. 26. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. 27. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y versículo 28. La araña que atrapadas con la mano y están en el palacio del rey. Y vamos a volver al versículo 25 para estudiar nuestro primer ejemplo animal. Y aquí el proverbista está hablando de que las hormigas, lo primero que él resalta, dice, no tienen fuerza. Es un pueblo que no es fuerte, pero lo que sí destaca es que la hormiga se prepara en el verano. ¿Para qué se prepara la hormiga en el verano? Porque cuando venga el invierno ya no se puede salir a trabajar. Entonces, cuando llegue ese tiempo que no se puede salir a trabajar, la hormiga está preparada en su casa con comida para sobrevivir ellos y su familia. Y este prepararse, hermano, lo podemos utilizar de dos maneras: o prepararse naturalmente y prepararse espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de la hormiga? Que la hormiga es un animal que se prepara. Es una hormiga que sabe discernir los tiempos, que aprovecha bien el tiempo, guardando comida para cuando llegue el tiempo que no se pueda trabajar. Y aquí a simple vista, hermanos, tenemos una gran enseñanza. Nosotros deberíamos de estarnos preparando y estar preparados para cuando llegue ese tiempo de que no se pueda trabajar. Nosotros deberíamos de estar administrando bien el dinero. Nosotros deberíamos de estar preparándonos en la juventud para cuando llegue la vejez. Mire, hace 3 años la situación difícil que tuvimos con la pandemia. Mire, muchos nos dimos cuenta que no estábamos haciendo las cosas bien con las finanzas. Muchos nos dimos cuenta que no estábamos preparados. Gloria a Dios. A esto también, como dije anteriormente, le podemos llamar el discernir los tiempos. En el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para romper. O sea, hay un tiempo para todo. Hay tiempo para hablar y para quedarse callado. Y nosotros tenemos que discernir en qué tiempo estamos. La hormiga sabe cuándo es el tiempo de recoger. Pero nosotros sabemos en qué tiempo estamos. Y esta es una enseñanza sencilla y fácil, pero es una de las áreas donde más fallamos y más cometemos errores. Porque hay un tiempo para comprar, hay un tiempo para mudarse, hay un tiempo para cambiar de trabajo, pero también hay un tiempo para quedarse quieto, hay un tiempo para no moverse, hay un tiempo para hablar. ¿Y cómo sabemos en qué tiempo estamos? Siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Solo nos damos cuenta en qué tiempo estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Le preguntaste al Espíritu Santo antes de tomar esa decisión? ¿O le preguntaste al Espíritu Santo antes de hacer ese movimiento? Mira que a veces las hormigas las vemos en los parques o en los patios que están cargando hojas o frutos más grandes que ellas mismas, inclusive hasta más pesadas que ellas mismas. Y esto me recuerda a las palabras que dijo Jesús. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿quién? Como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien, porque los días son 17. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad. Hermanos, la hormiga aprovecha bien el tiempo. La hormiga aprovecha bien el tiempo. Y nosotros también deberíamos de aprovechar bien el tiempo. Amén. Y mira la última parte, dice que tenemos que ser entendidos, conocedores de la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Pero la única manera de nosotros conocer la voluntad de Dios es pasando tiempo en la palabra de Dios. Amén. Vamos a estudiar el segundo ejemplo animal, Proverbios capítulo 30, versículo 26. Y habla de los conejos. Dice, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra.
Hermano, los conejos es un animal que no tiene muchos mecanismos de defensa. Los conejos no tienen colmillos, no tienen garras. Y aparte de eso, el conejo, como que todos los animales comen conejo. Tiene muchos enemigos el conejo. Es bien vulnerable y él lo sabe, pero es tan sabio que él construye su casa en la piedra. Y aquí, hermanos, si quiero ser 100% espiritual, y vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 24. Mira lo que dice la palabra. Estas son palabras de Jesús. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, el que las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿en qué? Sobre la roca. El que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, Dios, Jesús, le está comparando a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. ¿Dónde hacía la casa el conejo? En la piedra, en la roca. Mira lo que dice el 25, al hombre prudente que construyó su casa en la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué? No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora mira lo que dice el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa. O sea, el escuchar palabras, el escuchar mensajes, el escuchar y no ponerlo en práctica nos convierte en personas insensatas. Versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande. Hermanos, nosotros no podemos ser solamente oidores de la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos hacemos hacedores de la palabra de Dios, construimos nuestra casa, construimos nuestras vidas sobre la roca. Esa roca es Jesús. Y cuando nosotros estamos sobre la roca que es Jesús, no seremos movidos, no seremos derrumbados, porque estamos en una roca inconmovible, la roca inconmovible de los siglos, Jesús el Cristo. Denle un aplauso a Jesús. Ahora que estamos hablando de edificar, de construir, la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, pero que la necia con sus manos la destruye. Gloria a Dios. ¿Por qué se me pusieron serias, mujeres? Cuando vamos a la Biblia y vemos los deberes del hombre en el matrimonio, a los hombres se nos mandan cosas muy diferentes a las que se les mandan a las mujeres. Por ejemplo, a los hombres nos dicen: hombres, amar a vuestras esposas. Esto no lo dijo Albert Einstein, esto está en la palabra de Dios. Y nos dicen varias veces: hombres, amar a vuestras esposas, hombres, vivir con ellas sabiamente, hombre, tratarlas como vaso frágil. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces somos torpes, somos toscos y hasta un poquito brutos. Y la palabra de Dios nos tiene que educar, nos tiene que enseñar de cómo tratar a nuestras esposas. Pero a las mujeres ahí sí dicen amén. Gloria a Dios. Pero cuando vemos los deberes de la mujer, la palabra de Dios no le dice a la mujer en ningún versículo: mujeres, amar a vuestros maridos. Nunca les dice eso. A las mujeres les dan otras instrucciones, les dice: mujeres, sométanse a sus maridos. Gloria a Dios. A las mujeres, sométanse a sus maridos. Y les dice un poco de veces: mujeres, respeten a sus maridos. Varones, repitan conmigo: mujeres, respeten a sus maridos. No lo digo yo. Diga, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero acá hay una enseñanza bien grande y bien bonita, hermanos. Cuando la mujer respeta al marido,
el marido se siente amado. Cuando la mujer respeta al marido, el marido se siente amado. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Las necesidades de los hombres y de las damas son diferentes. A la mujer hay que tratarla como vaso frágil, hay que darle detalles, hay que decirle que se le ama 20 veces al día. Son diferentes. A los varones respételo y con eso nos sentimos en el cielo. Gloria a Dios. Vamos a ver otro animal que también nos da ejemplo en Proverbios capítulo 30, versículo 27. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 30, 27. Las langostas que no tienen rey y salen todas en cuadrillas. Lo primero que aclaro aquí es que estas langostas que está hablando la palabra de Dios no son las que usted se come en Red Lobster. No son las rojas del mar que saben riquísimo. No, estas langostas son unos insectos negros que cuando salen y vuelan, forman hasta figuras de lo perfecto que ellos vuelan juntos. Es un orden, vuelan de una manera uniforme. Y cuando ellos llegan a un sembrado junto, lo acaban todito. Y eso es lo que está destacando aquí el proverbista, el trabajo en equipo, el poder de la unidad. Amén. Estas son las mismas langostas que fueron plagas en Egipto. Entonces, lo que el proverbista está destacando aquí es el poder de la unidad. Y yo no creo que para alguien sea algo nuevo que en la unión está la fuerza. Y para hablar de unión, vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Para que haya unidad, aquí ya vemos 3 características necesarias para que la unidad se persevere y se conserve. Hay que ser humilde, hay que andar en mansedumbre y hay que tener paciencia. Eso es para que haya unidad. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un Señor, una fe, un bautismo. 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7. Pero a cada uno de vosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok, es bien importante el último versículo que leímos. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo, hermanos, la unidad es muy importante. Y eso es lo que el proverbista nos quiere que aprendamos nosotros del animal. No importa de la langosta, el animal, el insecto ese que mencioné. No importa el círculo del que estemos hablando, en el círculo familiar, en el círculo social o en el círculo como ministerio. La unidad es muy importante. En el reino de Dios nadie es más importante que nadie. La Biblia define esto y arregla esto hablando de que todos somos un cuerpo y todas las partes del cuerpo son importantes. El pie no le puede decir al ojo no te necesito, o no le podemos decir a las pestañas que no lo necesitamos, o a las cejas o a las uñas. No, todas las partes del cuerpo son importantes, las que se ven y las que no se ven. Amén. Ahora voy a mencionar algunas cosas que rompen la unidad. Hice una pequeña lista con la ayuda del Espíritu Santo de cosas que dañan la unidad. Y puse en primer punto la deshonestidad. El hablar mentiras daña con la unidad, rompe la unidad, la debilita. El ser deshonesto. El orgullo también es un enemigo de la unidad. Y el orgullo se manifiesta de muchas maneras. Una persona puede decir, es que yo siempre estoy correcto, es que yo siempre tengo la razón, es que esas cosas se tienen que hacer como yo digo. Eso es una manera de manifestarse el orgullo. Otra manera es que, yo no sé pedir perdón. Es que yo no sé pedir perdón, a mí nunca me enseñaron a pedir perdón. ¿Cómo se pide perdón? Eso es orgullo y eso rompe con la unidad.
el mal lenguaje, las palabras, hermano. Esto es una iglesia que enseñamos mucho lo que la palabra de Dios nos enseña a través de las palabras. Las palabras son importantes. Si se usan palabras negativas, palabras hirientes, palabras despectivas, esto rompe también con la unidad. Y por último coloqué la deslealtad. La deslealtad es un enemigo de la unidad. La deslealtad rompe la unidad. Si tú eres una esposa que habla mal de tu marido a las espaldas, eso es desleal. Si tú eres un marido que habla mal a las espaldas de tu esposa, eso es desleal. Si tú eres un cristiano que habla mal de tu pastor, eso es desleal. Gloria a Dios. Seguramente existen muchas cosas que juegan en contra de la unidad y que perjudican la unidad, pero mencioné solo estas 4 porque me parece muy importante y podemos trabajar en mejorar estos 4 puntos. Amén. Ahora voy a mencionar también una pequeña lista de cosas que ayudan a la unidad. Y lo primero que ayuda a la unidad es que haya una fundación espiritual. No importa el círculo que estemos, si es familia, si es ministerio o si es sociedad, si es trabajo. La fundación espiritual, ¿qué es? Jesús y su palabra. Esa tiene que ser la fundación. Diga conmigo, Jesús y su palabra. Esa es la fundación para que haya unidad. Ahora, la honestidad. Hay que hablar con la verdad con la pareja, hay que hablar con verdad con los hijos, hay que hablar la verdad con los hermanos. Esto fortalece la unidad. La humildad, hermanos. Así como dije que el no ser humilde o el orgullo juega en contra, la humildad fortalece la unidad. La humildad para decir me equivoqué, la humildad para agachar la cabeza, la humildad para pedir perdón. Esto fortalece la unidad. El buen lenguaje, palabras de ánimo, palabras que levanten a las personas, palabras que ayuden a reconocer lo que el otro hizo. Gracias por lo que hiciste, qué buen trabajo, valoro el esfuerzo que hiciste. Eso también alimenta la unidad. Y por último, la flexibilidad. Y la flexibilidad es saber estar de acuerdo aún en los desacuerdos. Ustedes saben que no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas. No vamos a estar de acuerdo en todos los puntos, pero aún en esos puntos que no estamos de acuerdo, que estamos en desacuerdo, llegar a un acuerdo. Hay veces la esposa quiere ver una película romántica, el esposo una película de acción, pero en ese desacuerdo llegar a un acuerdo. Eso fortalece la unidad. Amén. Vamos a ver el último animal, ya para ir cerrando, que nos muestra aquí en este mensaje, ejemplo animal en Proverbios 30, versículo 28. Y este habla de las arañas. Proverbios 30, versículo 28 dice, la araña que atrapadas en la mano y están en palacios de rey. Y para explicar este versículo quiero usar Salmos capítulo 8, versículo 4. Él está hablando del tamaño de las arañas, que son pequeñitas. Y mira lo que dice el salmista aquí. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí el salmista está haciendo una pregunta y se la está haciendo a Dios. Dios mío, tú eres tan grande. Tú eres el creador de absolutamente todo. El universo, los planetas, la galaxia, el sol, la luna, las estrellas, los animales. Todo tú lo creaste. Tu imperio es tan grande, tu imperio es tan maravilloso, tan gigantesco, tan inmenso. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Si somos diminutos delante de tu presencia. Y mira lo que dice el 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste con gloria y de honra. Hermanos, así como una araña pequeña vive en el palacio del rey, nosotros gracias a Jesucristo somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, hemos sido coronados de gloria y de honra, se nos ha dado poder, autoridad, somos reyes y sacerdotes y pertenecemos al reino de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Con nuestros errores, con nuestras fallas, con un pasado complicado, con todo, dice la palabra de Dios que Jesús nos rescató del hoyo nuestra vida y nos coronó de favores y seguimos con los animales y sació de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenece como el águila.
Solo podemos entrar al reino de Dios a través de Jesús el Mesías. Hermanos, podemos ser trabajadores y discernir los tiempos como la hormiga. Podemos construir nuestras vidas sobre la roca como lo hace el conejo, que esa roca es Jesús. Podemos ser unidos y trabajar en equipo como las langostas y vivir en el reino de Dios gracias a Jesucristo. Ejemplo animal, que Dios me los bendiga a todos en el nombre de Jesús.